Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a hablar efectivamente qué está pasando con las vacunas, con las segundas dosis, tenemos todos los datos. También vamos a hablar de este video de la docente adoctrinando en la provincia de Buenos Aires, el tema electoral y la grieta, lo que significa el tema de las escuelas y este tipo de bajada de línea en las escuelas. Vamos a estar también con información de lo que está pasando en Kabul, en Afganistán, con Adrián Sack, pero vamos a arrancar con esto. Atención, porque la fórmula de la polarización que le sirve a todos. De alguna manera, Cristina Fernández, Alberto Fernández y Macri comparten la misma fórmula en esta elección y se ha visto cada vez más evidente radicalizar el discurso, apostar a polarizar y tratar de fidelizar el voto propio, diferenciándose del oponente, ¿no? El oponente es lo peor que le puede suceder a la Argentina. Eso está bien claro. Se terminó el Alberto Fernández moderado que buscaba el voto independiente, se impone la fórmula Cristina, se ha visto, esto se potencia aparte a partir de lo que ha sucedido con la fiesta de Olivos y más allá de los candidatos tanto en ciudad como en provincia, que son actores de reparto, actores secundarios, el mensaje es polarizar. Del otro lado está Macri, que mega endeudó al país, que destruyó la economía, que ha dejado la pandemia económica. Ese es el mensaje que envía el gobierno para partir la grieta de un lado y del otro y decir del otro lado está lo peor que le puede pasar a la Argentina, que es Mauricio Macri. Y del otro lado, más allá de que había un Horacio Rodríguez Larreta que había tratado de liderar este proceso electoral y mostrarse moderado, ahora van a ver, también estuvo frente a empresarios hace un ratito en el Consejo de las Américas diciendo que él es antigrieta y demás, lo fue a buscar desesperado a Mauricio Macri, que está marcando el pulso de esta campaña electoral. Y el discurso de Macri, ya saben, lo ha dejado bien en claro también en los últimos días. Del otro lado está el kirchnerismo, hay que pararlos, se robaron el país, si siguen ganando elecciones, Argentina va a Venezuela. Esa es la fórmula para polarizar y sobre todo, atención, Juntos por el Cambio, que necesita cerrarle el avance a los sectores libertarios, Milei en la ciudad, Esper en la provincia, la fuga de votos por derecha y la radicalización del discurso le sirve para eso. Son todos chorros, en todo caso el peronismo destruyó al país, acá hay una Argentina donde hay una minoría que trabaja, 40% de la población que trabaja y el resto que vive de los planes sociales, la pobreza que quiere reproducir el peronismo para tener a todos sometidos. Ese es el discurso que incluso se ha filtrado también en la propia María Eugenia Vidal o en otros candidatos. Es decir, los dos comparten la fórmula. Acá la fórmula es polarizar y le sirve a todos. Le sirve al gobierno para tratar de frenar alguna sangría de votos que seguramente ha tenido en los sectores independientes, tener la base del peronismo del 40% mínimo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, le sirve a Juntos por el Cambio para evitar, por lo menos ahora en las PASO, cualquier fuga de votos por derecha a los sectores liberales en los principales distritos, fundamentalmente ciudad y provincia de Buenos Aires. Obviamente todo en un contexto en el cual la crisis es compartida. Venimos contando hace rato lo que significaba la herencia económica de Macri, por algo pierde el gobierno anterior, Mauricio Macri, y no es reelecto. Y básicamente fue por lo que sucedió en la economía, la inflación disparada, la caída del salario real, la destrucción de puestos de trabajo, pero que se ha potenciado en el último año y medio por la pandemia, la cuarentena dura, el desmanejo de la política económica, es decir, la crisis de alguna manera, visto para la sociedad, es compartida, más allá de que de un lado y del otro se reparten culpas. Está claro que
todos tratan de responsabilizar al otro de este presente económico que nadie puede defender. A diferencia de otra época del kirchnerismo que truchaban los números y decían, no, el presente es idílico, hoy todos reconocen que el presente es desastroso, todos los indicadores económicos son escandalosos desde el punto de vista de las últimas décadas en la Argentina, hay una crisis compartida, hay una incertidumbre enorme, nadie sabe bien cómo sigue la película, sobre todo después de las elecciones, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la pandemia, y hay una evidente falta de propuesta de todos los espacios políticos que se definen fundamentalmente por el rechazo al otro, por el planteo de la polarización respecto al otro. Ahora, la pregunta es, ¿puede haber un cisne negro? ¿Puede ser que esta polarización que están definiendo muy bien y que les ha servido en otro momento tanto al gobierno, al kirchnerismo, como a Macri, Juntos por el Cambio, puede ser que esa fórmula de cerrar votos y fidelizar el voto y acumular una base electoral muy importante del bipartidismo, de un lado el peronismo kirchnerista con todos adentro y del otro lado Juntos por el Cambio desde un partido más de centroderecha, puede ser que pierdan caudal de voto importante, que ocurra una sorpresa en esta elección, con una fuga de votos, ya sea por derecha a los sectores como Milei o Esper en la provincia de Buenos Aires, o eventualmente a un voto en blanco o a una falta de participación en las urnas que exprese un rechazo, un enojo, una crítica de gran parte de la sociedad a todos. No aún se vayan todos, que se vayan todos como en el 2001, porque evidentemente acá hay dos coaliciones bien formadas, consistentes, con un caudal de voto de base muy, muy elevado. Pero, ojo, puede haber un cisne negro, puede haber una sorpresa desde el punto de vista electoral que signifique, más allá de lo que todos estamos evaluando, a ver cómo salen si vuelve a ratificar en la provincia de Buenos Aires el peronismo-kirchnerismo que tiene la mayoría, no la del 2019, pero sí una ventaja importante, o le achica diferencias en el distrito clave Macri con Larreta y sus candidatos. Más allá de ese mensaje típico, de esa evaluación que se hace permanentemente de la polarización, a ver cómo van a salir los principales distritos entre lo que es el actual gobierno y la fuerza o la coalición opositora del anterior gobierno. ¿Puede haber un cisne negro? ¿Puede haber algo que queme los papeles, que llame poderosamente la atención, que sorprenda a todos en esta elección, ya sea porque aparece una tercera fuerza importante o porque se manifiesta un rechazo generalizado a la dirigencia política, a la clase política, como quieran llamarlo, a través del voto en blanco o una baja participación en las urnas? Voy a sumar al análisis a Hugo Aime y a Luis Tonelli. A ver, empiezo por vos, Hugo. Gracias por atendernos como siempre, y está también Luis Tonelli. ¿Puede haber un cisne negro? No sé qué están mostrando las encuestas que relevás todo el tiempo en los principales distritos. ¿Puede haber alguna sorpresa que signifique un golpe para esta fórmula que tienen bien en claro de un lado y del otro de la grieta en la polarización electoral? Mira, yo estoy terminando hacia fin de mes una serie de estudios, pero lo que te podría decir es lo siguiente. Ya estamos viendo que en lo que fueron las elecciones provinciales el nivel de participación fue escaso, fue alrededor del 60-65%, entonces bajo del historia. A ver, espérame un segundito, Hugo, a ver si tratamos de mejorar ahí la conexión, porque es muy importante lo que estamos planteando, y Hugo Aime es uno de los que principalmente encuesta para el peronismo en, obviamente, el área metropolitana, pero también en todo el país, y lo que le estamos preguntando es a ver si puede haber un cine negro, si se puede romper esta idea de que todos están evaluando y que están jugando expresamente a polarizar. De un lado Cristina, Alberto Fernández, del otro lado Macri, muy duro, planteando un modelo totalmente distinto de país que el oficialismo. Sí, eso puede de alguna manera quedarse en los papeles
y puede haber una sorpresa a partir del 12 de septiembre, a partir de la próxima elección. A ver, retomamos ya con Hugo Aime. Bueno, a ver, ahí está Luis Tonelli. Luis, ¿cómo estás evaluando esto? ¿Puede haber ahí una sorpresa que signifique un llamado de atención importante para las dos fuerzas opositoras que están más que nunca apostando a la grieta y a la polarización? Mira, un cine negro por definición es impredecible, ¿no? Pero uno puede decir que chances tiene esto de aparecer, por ejemplo, una tercera fuerza. Esto yo no lo veo muy probable. Sí, en la línea, me parece que iba a ir Hugo, que de esto sabe mucho, la cuestión de cuánta gente va a ir a asistir a las urnas, ¿no? Porque lo que está llamando la atención en estas elecciones legislativas es que más allá de la intensidad, ¿no?, que se le pone por la grieta, la gente está en otra. La gente no ha adquirido todavía la idea, digamos, de que va a haber elecciones siquiera, ¿no? Yo en algunas encuestas que he visto hay mucha gente que todavía no sabe que va a haber elecciones legislativas ahora, ¿no? En breve. Así que imagínate, esto es como una carrera de turismo nacional, ¿viste? Que le bajás el volumen a nosotros, que somos los que estamos locuteando la carrera, y son solamente los autos que se pasan, ¿eh? Así que, ¿viste? El nivel de apatía puede llevar a un nivel bastante alto de gente que no concurra. Claro, ese era el planteo que hacía. Ojo que Macri está cerrando filas con Larreta y liderando este discurso de endurecer la posición opositora de Juntos por el Cambio, que no era lo que imaginaba originalmente Larreta, para cerrarle el paso a Milei en la Ciudad de Buenos Aires o a Esper en la provincia. Pero ojo que nadie puede hasta ahora evaluar, por eso es interesante escuchar un poco lo que dicen las encuestas de Hugo Aime, el descontento de la antipolítica, que no necesariamente es una posición ideológica. Algunos sí lo tienen la antipolítica como una posición ideológica. La antipolítica también aparece cuando hay un rechazo muy grande respecto a los resultados que han ofrecido los políticos en los últimos tiempos, ¿no? Y la gente está, eso sí lo muestran las encuestas, pero muy enojada. Claro. Ahora, Macri, si se manifiesta hacia el voto en blanco, ¿no es cierto?, o no ir a votar, esto de alguna manera, digamos, no cambia el escenario de las fuerzas políticas. Sí hay una suerte de deslegitimación del sistema en sí mismo, porque, digamos, ¿cuál es el candidato antisistema hoy? ¿Los libertarios? No sé, ¿viste? Por lo menos para todos no lo es así. Así que acá la polarización lleva a un congelamiento de la situación. Es como una estrategia de defensa extrema, paradójicamente, ¿no? Porque parece que fuera un ataque total. Pero ¿qué pasa? No hay competencia entre las fuerzas, ¿no? Porque ¿quién, digamos, de un lado va a estar atraído por votar al otro si le está diciendo a ese votante, viste, que es casi un delincuente, ¿no? O sea, viste, vos podés competir si vas hacia el centro. ¿Por qué? Porque ofreces un producto que está también cerca del otro. Pero si vos te estás diciendo, digamos, desde la posición gorila de Macri, viste, que aquellos son todos unos delincuentes, y del otro lado vos estás diciendo desde la posición peronista, digamos, que vendieron el país. Claramente la gente que, digamos, ha votado peronismo o ha votado no peronismo no se siente atraído por un discurso que le está diciendo que es el culpable de todo, ¿no? A ver, Hugo, a ver si podemos ahora reconectar. ¿Ves vos la posibilidad de un cisne negro? Obviamente, como decía Tonelli, lo que han votado peronismo o lo que es el núcleo duro del oficialismo, del kirchnerismo, que no sé en cuánto lo mensurarás, pero tiene un piso importante, como lo que es el núcleo duro de Juntos por el Cambio, que en el peor momento de la economía de Macri, en el 2019, sacaban 40%, uno tiene a pensar que eso está. El tema es cuál podría ser acá el cisne negro, la sorpresa desde el punto de vista de un mensaje a toda la política, no solamente al oficialismo o a la oposición. Sí, perdón, pero pasa que estoy en el interior del país en un hotel, así que sí, se me corta es por eso. Mirá, lo que yo estoy viendo es, tenemos una población en incertidumbre, golpeada por la economía, y ya vimos que en las elecciones provinciales bajó el nivel de participación del 70 y pico al 60, 65, y por ejemplo en la última elección en Salta hubo mucho voto en blanco. O sea que yo no descarto para nada que se dé esa situación a nivel nacional en cada uno de los distritos.
Entonces, la pregunta que surge a partir de allí, si va a bajar el nivel de presencialidad, es ¿quién es el que no va a votar? ¿Son los oficialistas o son los opositores? Claro. Y eso te llena de interrogantes. ¿Por qué? Porque la encuesta es difícil que te dé esa perspectiva, porque el que contesta encuesta es el que le interesa la política. Entonces eso hace que uno tenga que tomar con pinza lo que esté diciendo la encuesta, aunque uno le pregunte si va a votar, si no va a votar, si está enojado con la política o no. Ahora, no es de descartar la situación en un, digamos, de sorpresa en esos términos. Ahora, Hugo, discúlpame, ¿podés decir con quién está enojada la gente? Si con el oficialismo o con la oposición. En general, lo que ha pasado con la pandemia es que la gente se enoja con los oficialismos. No solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Es cierto que acá la oposición viene de liderar un gobierno que justamente perdió en las urnas por el fracaso económico, pero vuelvo a esa pregunta, ¿con quién notás vos que hoy está enojada la gente? Lo pongo, el otro día veía que hacían algunas notas, digamos, con los candidatos, que los llevan a hablar con la gente y demás. Macri en el conurbano en el 2019, las críticas arreciaban, había ahí, pero hubo una bronca muy grande con Macri. Lo que vi en los últimos días, incluso en un canal oficialista que la llevan a la candidata del Frente de Todos por el conurbano, y aparecen gente que le dice, no, a vos no te voto, no te voy a votar. Es decir, aparece el enojo también con el oficialismo en el conurbano, donde es el bastión del peronismo y del kirchnerismo. No, lo que vos estás planteando es así. Ahora, si yo te digo que cuando vos evaluás 10 dirigentes o 12 dirigentes políticos todos los meses de nivel nacional, solo uno tiene imagen positiva y los demás tienen o neutra o negativa, te das cuenta de que hay una crítica generalizada a la dirigencia política. Porque, a ver, pensemos qué está diciendo. ¿Cuál es el único que tiene imagen positiva? El único que tiene imagen positiva a nivel nacional es Larreta. Con imagen neutra tenés al presidente y el resto está con el balance de imagen negativo. Está Cristina negativa, está Macri negativo, está Vidal negativa. Si vemos veamos el tema de Capital Federal. ¿Por qué endurece Vidal el discurso? Porque le está robando votos López Murphy. No tiene nada que ver lo que dice Vidal ahora en campaña con lo que hoy dijo Rodríguez Larreta de Centeno. No, es lo mismo que está diciendo Massa. Ahora vamos a contar, Larreta estuvo con empresarios hace un rato donde quiere armar su discurso presidencial y Larreta sigue diciendo yo soy fanático antigrieta, quiero las políticas de Estado y demás, pero a los hechos de la campaña Larreta se debilitó, de alguna manera lo llamó desesperado a Macri para que Macri entrara en escena a endurecer el discurso y a tratar de blindar el voto cautivo de Juntos por el Cambio. Sí, mirá, te voy a dar un dato. Un amigo, un colega tuyo una vez me preguntó, che, ¿no tenés un índice de prestigio de los dirigentes políticos? Entonces yo empecé a mirar desde el año aproximadamente 92 a sacar el promedio entre imagen positiva y negativa de los dirigentes. En donde la dirigencia política tiene balance e imagen positivo es cuando los presidentes les van bien. Cuando los presidentes no les va bien, tiene imagen negativa. Por ejemplo... a ver, reitera eso. ¿Y desde cuándo tienen imagen negativa? Y, por ejemplo, si yo hago el promedio en el año 2002, menos 30 es el índice de la dirigencia política argentina del 2002. En el 2009-2010, que teníamos una crisis, era menos 14, menos 15. Y hoy estamos en niveles similares. Quiere decir que te das cuenta que vos medís siempre, digamos, a los dirigentes políticos más importantes del momento. Y si al país le va bien, al presidente le va bien, a la economía le va bien, la gente mira a la dirigencia con simpatía. Cuando las cosas no van bien, en realidad están todos criticados, independientemente del resultado electoral. Por eso, digamos, no es casual que me parece que en el Council of America, tanto, por lo que yo puedo escuchar, ¿no? Tanto Rodríguez Larreta como Massa
dice, bueno, terminemos las elecciones y sentémonos. No. No, pero aparte se van a tener que sentar para consensuar el acuerdo con el fondo, que es lo que se viene y que obviamente va a involucrar no solamente a este gobierno, sino a los dos gobiernos siguientes. Ahora les hago una pregunta y empiezo con vos que estás encuestando todos los días y de hecho estás ahí en el interior, Hugo. ¿Vos crees que esta fórmula, que es evidente, se terminó el Alberto moderado, digamos? Es el Alberto que sale a decir la catástrofe, mire, a mí me pasó la pandemia, pero la pandemia peor fue la de Macri. Lo dijo así, ¿eh? Dijo que Macri había sido una pandemia peor que la pandemia del coronavirus. Ese discurso radicalizado de Alberto Fernández y el kirchnerismo, que es el discurso en general de Cristina, salvo en las elecciones. Cristina siempre se moderaba en las elecciones, en este caso van con la fórmula de polarización total. El problema acá de la Argentina, apenas salgamos de la pandemia, es Macri. Y del otro lado, el discurso de Macri, la fórmula de Argentina, si no lo frenamos ahora, va a Venezuela. ¿Vos crees que son fórmulas que en este momento les puede servir tanto al oficialismo como a la oposición? Vos, si tuvieras que recomendarle cómo encarar esta elección, le dirías, sí, y vayan por acá, compartan esta fórmula, polaricen, porque si no, no sabemos cómo puede salir el resultado. Yo siempre fui muy enemigo de las polarizaciones, sobre todo porque dejas mucha gente. Es decir, las elecciones siempre se ganan por el centro. Si vos tenés, cada uno tiene su núcleo duro y tenés que ir a buscar el centro de los indecisos. Me parece que en el oficialismo han tenido algún tipo de datos que dijeron, no, reforcemos el núcleo duro. Y me parece que en la oposición está pasando lo mismo, reforcemos el núcleo duro. Entonces, cuando vos preguntabas las sorpresas, bueno, ¿cuántos votos va a tener Milei en Capital? ¿Cuántos va a tener Esper en la provincia de Buenos Aires? Y no porque sean liberales, a lo mejor porque aparece un voto antisistema. ¿Cuántos votos va a tener la izquierda? ¿Cuánto, digamos, es decir, vos fijate que hay enojo de la población con el gobierno, pero también, yo repito, con la dirigencia. Entonces, todo esto, digamos, te genera niveles de incertidumbre importantes, porque el clima social es de desasosiego, de enojo, de incertidumbre, de falta de credibilidad en los dirigentes. Son siempre los mismos. O sea, eso está en este clima en donde si vos mirás qué se discute en las provincias o qué se discute a nivel nacional, es un poco cansador, porque es un discurso circular. Si la foto o no la foto, ¿quién vio lo más, quién vio lo menos? ¿No? Que la cuarentena. No, pero por eso estamos hablando mucho de, así como en otras provincias ha sido la sorpresa, el ausentismo, lo que estamos hablando acá en Ciudad y provincia de Buenos Aires, que justo hay dos candidatos rupturistas, los libertarios, más allá de que puede estar presente también el voto en blanco y el ausentismo. ¿Tenés una pregunta? Sí, a ver si logramos pensar juntos o si puede explayarse más respecto al porqué del oficialismo de hablarle al núcleo duro, porque se entiende desde la oposición para trabar la fuga de votos que pueda haber a los libertarios, pero ¿dónde se puede ir el voto kirchnerista que hace que Alberto Fernández sea más kirchnerista ahora que en el 2019? ¿Cuál es la explicación de esa decisión discursiva en el oficialismo? Y mirá, yo veo, si uno mira las movilizaciones sociales que hay en la ciudad de Buenos Aires, tendría una primera respuesta, ¿no? Pero ¿dónde pueden ir esos votos? Bueno, esa es la pregunta, ¿dónde van esos votos? Que hoy las encuestas no llegan a ese electorado. Porque, digamos, por teléfono no llegás a ese electorado y en forma presencial, digamos, también es difícil entrar en los barrios carenciados. Entonces, eso es una interrogante, pero te está marcando un clima. Por otro lado, hay sectores del kirchnerismo que son críticos de cuando el gobierno va hacia políticas de centro. Entonces, hay un clima, digamos, que lo lleva. Y por otro lado, digamos, perdés votos por el centro, bueno, decís, bueno, voy a buscar mi núcleo duro, me aseguro 40 puntos de voto nacional. Busco eso. Claro, si a ese electorado, lo que dice Hugo, si a ese electorado no le recordás que está Macri del otro lado, y bueno, podés tener alguna sorpresa en la elección. Pero ¿dónde va ese electorado? ¿Al voto en blanco? Porque no tiene muchas opciones. Convengamos que la izquierda es marginal. No, pero ese electorado no es el kirchnerista que te habla por Twitter. Ese electorado es la barriada del Gran Buenos Aires. Claro. Eso es lo que te está contando. Perdón, el electorado de centro, por lo menos en el conurbano,
es muy pequeño. O sea, Corea del Centro es muy pequeña en el conurbano. Cuando uno ve los índices históricos, digamos, hay un modo no peronista y hay un modo peronista. O sea, hay Corea del Sur, tiene un norte, que es la gente que puede despegarse del oficialismo peronista, pero no votar un gorila, ¿no? Esto de la gente que pasa de Alberto Fernández a Macri, por lo menos en el conurbano, como lo tengo medido yo, no ha sido fuerte. La cuestión aquí es cuando el peronismo se une y cuando Juntos por el Cambio, por ejemplo, sufre la erosión que le metieron ahí Gómez Centurión, Lavagna, ¿no? Pero esto es para las presidenciales, estas son elecciones legislativas. Aquí hay que reforzar lo que uno tiene, ¿no? Frente a la situación que decía Hugo. Es una situación de descreimiento total, entonces voy por los que tengo. Y el discurso de la grieta es un discurso defensivo. Voy con los que tengo. Los que no van a votar, cosa de ellos, y vamos a ver qué pasa con estas pequeñas fuerzas que, bueno, si crecen, ya sea por la publicidad o porque, ¿no?, comienzan a tener valor, sí van a ser los chicholines argentinos. Por ahora no se ve eso. Pero perdóname, además, la estrategia hasta que eclosionaron aparecieron los libertarios por derecha, quitándole votos a Juntos por el Cambio, la estrategia de Larreta, que Macri le criticaba que estaba anticipando la elección del 2023, la estrategia de Larreta era ser la alternativa, justamente en el conurbano, de los que se fueran del oficialismo disgustados. ¿Cómo ser la alternativa a Larreta? Y porque Larreta viene del peronismo, tiene todo un armado de dirigentes junto con Santilli del peronismo y tiene el aparato de la Ciudad de Buenos Aires, mostrarle a todo el conurbano cómo están los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que además viene un montón de gente todos los días a atenderse y demás. Y Larreta, la idea que tenía, la sigue teniendo después de las PASO, es recorrer el conurbano, recorrer la provincia de Buenos Aires. Lo que dice Hugo Aime, que también se da en la provincia de Buenos Aires, que tiene buena imagen, es el único que tiene buena imagen, no solamente en la provincia, sino también en el resto del país. Ahora, todo eso, que era el plan Larreta, de alguna manera se suspendió, se puso stand-by cuando fueron a buscarlo desesperado a Macri porque les estaba quitando votos. Esto ya lo dijimos. Para Maxi, la forma en que Horacio Rodríguez Larreta armó aquí su poder político es muy parecida a la del menemismo, que son zonas, digamos, pudientes con zonas de muy bajos ingresos, ¿no? Porque la Avenida Rivadavia sigue siendo, digamos, de las fuerzas radicales o cuasi radicales en la ciudad. Esto llegó a la provincia de Buenos Aires, es desafiar directamente al peronismo, ¿no? ¿No es cierto? Esa fórmula vos la llevas al conurbano, y la verdad que en el conurbano se sigue dando las características que, bueno, ya había explicado Manuel Mora Araujo en 1970, ¿no, Hugo? En el voto peronista, digamos. Los sectores socioeconómicos más bajos votan el peronismo, y los medios para arriba votan no peronismo, y eso es así, digamos. Las redes han evolucionado mucho. Yo sigo siendo independiente, ¿viste? O sea, hay cosas que no se mueven pese a las nuevas relaciones y comunicaciones sociales, ¿eh? Ahora, esto de colegir un cambio cataclísmico a partir de la internet y qué sé yo, es una hipótesis, ¿viste? En el conurbano no se da. Pero está bien, pero por lo que ocurrió, pero por lo que ocurrió en el gobierno anterior, por las cosas que pasaron en el gobierno anterior, hace 2 meses Larreta decía Macri que no aparezca en la provincia de Buenos Aires. Y eso cambió, que no aparezca en el conurbano, y eso cambió totalmente. Macri volvió de Europa y se dio cuenta que todos lo estaban buscando. Cuando se fue a Europa, todos lo estaban echando, todos estaban diciendo, nada, ya no dependemos más de Macri. Pero Macri no lo vi por el conurbano, ¿eso? Dando vuelta. Sí, estuvo. Por lo menos que no vaya a mi barrio de Quilmes. No, estuvo el otro día con Santilli. Sí. Ahora, sí, pero no va a llevar a mi barrio de Quilmes, ¿no? Bueno, eso es para, yo digo, consolidar el voto quizás aquí en Ciudad de Buenos Aires frente a los libertarios, ¿no? Me parece que de todas maneras este es un problema de las legislativas. Después en las presidenciales, ¿viste? O sea, polarizar en las presidenciales es generar un centro. Ahora, polarizar, vos te vas a los extremos y dejas el centro libre, ¿no? Lo que decía Hugo. Le sumamos el tema justamente de Larreta, que estuvo hoy en el Consejo de las Américas. Sí. Y que, bueno, dice que es antigrieta Larreta. Le dice a todos, yo soy fanático, antigrieta, y explica. Y bueno, y de hecho fue el Larreta también moderado que dialogaba con Alberto Fernández y le decían pelado traidor. Pero necesita a Macri. Y hoy se presentó con un discurso diciendo acá hay que acordar políticas de Estado, pero por otro lado
ha salido muy fuerte en medio de la campaña electoral a polarizar con el oficialismo. Carlos. Claro, es la dicotomía, ¿no? Lo que planteabas en la editorial. Por un lado, captar el electorado del medio, pero por otro lado, macrizarse o endurecerse para que no se le vayan los votos a los libertarios. Hoy estuvo en el Council of America con otros dirigentes también, estuvo Sergio Massa, Manes, bueno, pero el que fue noticia es Larreta, por esto que vos indicabas. Nunca vamos a resolver los problemas si seguimos alimentando la grieta, dijo el jefe de gobierno porteño. Me da mucho dolor que sigamos enfrentando los mismos problemas que hace 50 años y plantea sentarse en una sola mesa alrededor de 4 patas. Y menciona como las 4 patas en algo que está pensado, esto no es casual, reitero, en esta conferencia de las Américas hoy por la mañana, dice que estas 4 patas deberían ser fortalecer la educación, incentivar el trabajo a través de ayuda a las pymes, a las empresas y no poniéndole impedimentos, superar la antinomia entre el sector público y el sector privado y alimentar la inversión del Estado para bajar los costos logísticos. Esta era una obsesión de Mauricio Macri en algún momento. Pero lo interesante es este desafío de Larreta de, por un lado, hablar de consensos, hablar a una sociedad que necesita acuerdos básicos para no solo para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino para sentar la base para el desarrollo, y por otro lado en medio de una campaña donde se van endureciendo más con el discurso y sometiéndose a esta lógica de la grieta cada vez más. A ver, Hugo, vos ves que ahí hay una dicotomía, digamos, entre el discurso y lo que se necesita en esta campaña electoral, por lo que mencionabas. Y sí, tiene una dicotomía, digamos, hasta el momento que no endureció el discurso, correspondía, no endureció el discurso en la campaña. Ahora es como que decís, bueno, ¿cómo es? Hay una cosa, algo para la campaña y después otra es la estrategia país, ¿no? Entonces, eso son cosas que hacen ruidos y después se pagan. Porque finalmente le terminas, ¿a qué le crees finalmente? ¿A la táctica electoral o le crees al estratega? Y eso me parece que finalmente le puede costar puntos a Larreta, ¿no? Porque no, termina no siendo muy creíble la historia. Así como, digamos, los dirigentes, digamos, del oficialismo también necesitan, digamos, demostrar que realmente ellos están con la idea de sentarse con la oposición. A mí me parece que igualmente estamos especulando con lo que va a pasar en las PASO. No tenemos muy claro qué va a pasar en noviembre. Y entonces creo que, como decíamos al comienzo, si hay un susto para esta dirigencia que se dedica a polarizar y a armar viejos discursos, bueno, van a tener, por suerte para los argentinos, quizás necesiten rectificar para noviembre, ¿no? Porque este es un camino, como ya lo decía Portantero, ¿no? Esto, donde vamos es 1-0. Y la población argentina tiene esa percepción, ¿no? Porque todos hablan de la clase media, digamos, que la clase media es el motor, que la educación, etcétera, etcétera, pero termina siendo la más muy golpeada en este proceso. Ahora, estaba pensando que lo que le pasa a Larreta, le pasa a Vidal también, que Milei los corre diciendo poco menos, lo llama poco menos que kirchneristas, diciendo que tienen la misma visión del Estado, que de los planes sociales. Bueno, una crítica muy fuerte que además cataliza ese voto, no solamente antipolítica, sino ese voto disgusto. Bueno, es un poco también lo que le pasa al kirchnerismo, pero con mucho menos potencia por la izquierda. La izquierda, la campaña que está haciendo hoy es, van al acuerdo con el Fondo Monetario. Si votás al kirchnerismo, es la vuelta del FMI. Pero obviamente tiene otra potencia mucho menor de la que tiene este discurso en el cual le están diciendo a Larreta que es cómplice del sistema y también del desastre económico actual. No, eso es claro. Lo que pasa es que el oficialismo va a perder votos por izquierda. Es decir, los dos van a perder votos respecto a lo que fue la elección 2019. El nivel de retención de votos no es del 90% en ningún caso. Debe estar en el 70, 80% el nivel de retención de las dos fuerzas políticas. Hay que ver finalmente, digamos,
cómo termina ese balance. Yo decía, el oficialismo tiene pérdida por izquierda. Ustedes preguntaban a quiénes votan estos que se movilizan en el conurbano. Es un interrogante, pero tienen alternativas de izquierda. Pasa que esa izquierda está absolutamente dispersa, ¿no? Hay algunos nombres más conocidos como Bregman y Del Caño, pero... Sí, pero no hacen el cheque, Hugo, la gente de izquierda. ¿Cómo? Que no hacen el cheque, no escriben el cheque la gente de izquierda, no. No les dan todavía. No entendí, no entendí cómo es eso. No, digo que el asistencialismo finalmente lo da el Estado, ¿no? O sea, asistencialismo blanco-negro. Así que ahí, viste, digamos, el voto de izquierda realmente es un voto, digamos, de último recurso a la gente que se moviliza. Mientras tengan la aspiración y la posibilidad de seguir cobrando los planes, me parece que ahí hay un voto casi cautivo del peronismo, ¿no? Sí, pero vos también tenés un sector del electorado cansado de las dos fuerzas políticas que dice, va, o voto en blanco, o voto seguro. de izquierda. Seguro, no, ese es el voto chicholina. Por eso. Ojo que va a haber que mirar también, como decían, a ver qué pasa con el voto en blanco y con la falta y el ausentismo, ¿no? Que siempre obviamente es menor en las PASO, el presentismo, pero bueno, hay que ver si hay un mensaje que vaya mucho más allá de los promedios de la votación para las PASO. Gracias a los dos, muy interesante escucharlos como siempre. Hugo Aime, Luis Tonelli, muchas gracias. Hola, Luis. Muy interesante. A ver, ¿tenés algo con el tema Banco Central, dólar, flexibilización del cepo? ¿Qué es eso? Bueno, hoy habló Miguel Pese, el presidente del Banco Central, ahí en el Consejo de las Américas, frente justamente a empresarios de Argentina y también de Estados Unidos, y habló de dos cosas. Por un lado, del cepo, del dólar, y por otro lado, de la cotización del dólar. A ver, ¿qué dijo del cepo? ¿Hay posibilidad de levantar las restricciones? Pese lo que dice concretamente es que eso se dará, y dijo textualmente, en la medida que podamos exportar más, iremos justamente reduciendo las restricciones cambiarias. Hoy no lo dijo Pese textualmente, pero él lo que piensa es que Argentina tiene que exportar por lo menos 90.000 millones de dólares anuales, o sea, 20.000 millones de dólares más que lo que está exportando ahora recién para poder levantar el cepo. O sea, en el corto plazo el gobierno ni el Banco Central están pensando en flexibilizar ninguna medida, al contrario, lo que vino fue endureciendo el cepo para que no se le escapen los dólares de la reserva. Necesita justamente asegurar que se queden los dólares en las reservas y en todo caso de largo plazo, para el año que viene o para el siguiente, en tanto y en cuanto la Argentina logre exportar más, bueno, ahí van a recién poder ir alivianando las restricciones que vienen endureciendo ya desde el año pasado. Entonces, esa es la cuestión. Lo que no dice ni Pese ni nadie en el gobierno por ahora es de qué manera el gobierno piensa aumentar las exportaciones, que es la llave justamente para ir levantando las restricciones, el cepo, como se conoce. Sobre el tipo de cambio, que fue otra de las cuestiones que hoy planteó el presidente del Banco Central, lo que dijo, y refiriéndose al dólar oficial, fue: vamos a seguir teniendo este dólar ralentizado, así llama el gobierno y el presidente del Banco Central, al atraso del tipo de cambio, el oficial, ¿no? Ni el blue ni el contado con liqui, el oficial, que todos los meses, como venimos viendo desde mayo para esta parte, viene creciendo la tercera parte que la inflación. O sea, si la inflación es del 3%, el dólar oficial viene subiendo el 1% cada mes. Bueno, Pese dijo que la llave para moderar la inflación, para desacelerar la inflación, es esto, es seguir atrasando el tipo de cambio. Y él dijo, si en los próximos meses seguimos con esta estrategia, no se va a afectar la competitividad de la economía. Algo que resulta polémico en digamos, cómo haces para justamente combinar atraso hacia adelante del tipo de cambio y subir las exportaciones a 90.000 millones de dólares por año. Bueno, esa cuestión, digamos, que no está zanjada, digamos, es lo que hoy está planteando. Lo voy a poner bien claro y, en estos términos. El cepo se va a flexibilizar cuando el Banco Central acumule varios meses de reservas. Es decir, cuando el Banco Central esté acumulando el superávit comercial. ¿Qué quebra dónde queda el superávit comercial? Porque una cosa es tener excedente de dólares en la balanza comercial, exportaciones versus importaciones, cuando tenés una economía deprimida como la economía actual, que todavía está 2% por debajo
del nivel prepandemia y está 10% por debajo o 9% por debajo del nivel de marzo de 2018. Entonces, cuando estás recuperando nivel de actividad en los próximos meses, obviamente eso requiere dólares, requiere importaciones y se te va a achicar el superávit comercial. Ahora, y el otro tema tenés sí, que estás atrasando el tipo de cambio, como acaba de ratificar Lopelle, que lo van a hacer hasta por lo menos la elección de noviembre, es decir, para tratar de anclar la inflación. Eso pierde competitividad de la economía, también golpea las exportaciones. Pero más allá de eso, yo vengo diciendo, acá claramente lo que hace falta es un cambio de expectativas muy fuerte, para el cual, de acuerdo con el FMI, es condición necesaria, pero no suficiente. Un cambio de expectativas que estabilice la demanda de dinero, que la gente no esté todo el tiempo desesperada buscando dólares, sino que en algún momento empiece a generar que empiecen a venderse los dólares a 170, 180, lo que fuera. Si eso ocurre durante varios meses, durante 6 meses consecutivos, en un esquema donde vos vas reduciendo el déficit fiscal, la emisión monetaria, y te van ingresando cada vez más dólares a las reservas, obviamente empezás a flexibilizar también los controles cambiarios, porque eso da la posibilidad de que no solamente no se vayan dólares, sino que ingresen más dólares. Cuando vos flexibilizás un cepo, habilitás también para que la gente pueda tener la confianza de entrar más con los dólares. Pero ¿cómo, perdóname, te hago una pregunta, ¿cómo aumentás la reserva, que vos decís que es clave si estás usando esos dólares para contener los paralelos? ¿Cómo aumentar las exportaciones en 20.000 millones como quiere Pese si lo que haces es trabar exportaciones, lo que haces es alentar que las empresas de servicios se radiquen en Estados Unidos y exporten desde allá porque no quieren traer dólares a 100 pesos? Si vos ponés más retención al campo y haces que un montón de hectáreas que podrían estar exportando queden afuera del negocio, en el norte y en el sur. Es medio como una manta muy cortita, Maxi. Y además de todo eso, lo que no podés hacer es atrasar, y esto lo sabe el gobierno, porque lo saben todos los gobiernos, y todos los gobiernos terminaron muy mal cuando atrasaron el tipo de cambio. Eso vuelve más caro al tipo de cambio oficial en la Argentina, la producción, la posibilidad de exportar y la generación de dólares, como les mencionaba anteriormente. Ahora, claramente, ese cambio de expectativas se tiene que dar en algún momento después de la selección. Insisto, es condición necesaria el acuerdo con el fondo, no suficiente, porque hemos tenido otros acuerdos con el fondo y hemos seguido en crisis. Lo único interesante de lo que dijo Pelle es que envía la señal que ideológicamente no defiende el cepo. Claro. Que no quiere saber nada con el cepo, que si esta economía funcionara bien, sí, obviamente no funcionaría con cepo. Lo que pasa es que... Ese es el mensaje que envió. Tampoco es tonto Pelle, no está hablando... como fue el otro día hablaba el conurbano, el ministro Martín Guzmán, a hacer campaña electoral, no estaba hablando cuando Guzmán decía, ¿saben cuánto se endeudó Macri? Y la gente le respondía. Estaba hablando en el Consejo de las Américas, claro, ante los empresarios norteamericanos en la Argentina, y el mensaje que les envió es, ideológicamente no defendemos el cepo, se va a empezar a flexibilizar cuando el Banco Central empiece a recuperar reservas. No me quiero quedar en este tema porque tengo una agenda muy apretada de temas. En un ratito les voy a contar el tema del empleo, lo que está pasando también al gobierno con el empleo, y por eso todos fugan hacia adelante y van a acurrucarse en su voto cautivo, tanto el oficialismo como la oposición, por otros motivos, por el tema de la fuga de votos por derecha. Pero ¿por qué el oficialismo necesita acurrucarse en su voto cautivo? Bueno, después voy a mostrar los números del empleo. No solamente estamos, como mostramos ayer, en el peor momento del poder adquisitivo de los salarios, sobre todo los salarios públicos y los salarios informales, por abajo, muy por debajo todavía de la asunción de Alberto Fernández, después del derrumbe que se produjo también del poder adquisitivo en el último año y medio del gobierno de Macri, sino también estamos con un nivel de empleo en la economía que todavía está muy por debajo del nivel prepandemia. En un ratito voy a mostrar bien los números. Bueno, fíjense lo que pasó en una escuela, cuando hablamos esto un poco de la grieta, la polarización y el extremar los discursos desde la política como forma de construcción política, lo que sucede en algunos casos, en este caso con una docente, tengo entendido en La Matanza, sí, en la provincia de Buenos Aires, más allá del nombre de la docente, que creo que la suspendieron y se ha abierto una investigación. Fíjense el tono con el cual se refiere a un alumno de escuela, de un colegio secundario público, discutiendo la cuestión política y Macri y demás. Y después lo pasaba a dólar de nuevo y se la llevaba. Se llama bicicleta financiera. Y la bicicleta financiera afecta a esta escuela, afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. ¿Está claro? Y ahora entonces... ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la
mierda que dejó. Pero en 4 años arruinó el país. ¿Quién? Tienen ahí el gobierno este. ¿Quién? ¿Quién arruinó el país en 4 años? ¿Quién? Según vos, el gobierno pasado. ¡Obvio! Y en 37 años que tuvo el peronismo, ¿no arruinó el país? No, ¿qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó la historia. El peronismo no tuvo 37 años. Primero, democrático. Sí, democrático porque se la llevaba toda él. Y no digo menos. Pero diciendo los empresarios que fugaron la riqueza de la nación. La fugaron. Timbiaron. ¿Cuántas rutas hicieron? ¿Cuántos jardines infantes hicieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo te pregunto, ¿vos sabés dónde estás parado? ¿Sabés quién hizo esto? ¿Sabés quién hizo esto? Te pregunto. Bien, si sabés, sabélo, que no se hizo con deuda. Son 11 años de peronismo. ¿Sí? En el siglo XX. En este siglo tuviste los 12 años de Néstor y Cristina. O sea que ¿cuánto me da? 11 y 12. 23. Y yo te pregunto, ¿cuántas represas se hicieron durante el gobierno de Macri? ¿Sabes lo que es una represa? ¿Sabes para qué sirve? Bueno, a ver, más allá de esto que obviamente circula en todos los noticieros, a mí me interesaba analizar otra cosa, ¿no? No hacemos un noticiero, esto obviamente todos se fascinan con la imagen de la docente ahí en La Matanza. Vuelvo con lo que mostramos al principio del tema de la estrategia de la polarización permanente desde el punto de vista de la política. Yo siempre dije que en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo a partir del 2008, cuando después de la crisis del campo se genera un relato y una mística que hasta entonces no tenía el kirchnerismo, que era un discurso y un relato muy fanatizado, que no reconocía al otro. Todo el resto de la política eran los empleados de Mañeto, Cristina diciendo quiero hablar con los titulares, cuando convocó a los empresarios, a Brito y otros empresarios al sur, cuando tuvo una crisis política, diciendo ¿para qué voy a hablar con el resto de la política si son todos empleados del poder económico, de Pablo Roca, de Techín, de Mañeto y demás? Es cierto que hay muchos que son empleados, muchos de los políticos son empleados del poder económico. Eso es cierto. Pero no es el caso de todos los políticos y las fuerzas políticas construyen en base también a ideas, a propuestas, a lo que le transmiten a la sociedad. Después están los resultados. Y evidentemente les puede ir mejor y peor. Lo que estamos discutiendo acá es que hace muchos años que viene fracasando la política, sobre todo en términos de dar soluciones a la crisis económica recurrente de la Argentina y a mejorar el nivel de vida de la población. Pero ¿por qué quería mostrarles esto? Bueno, porque claramente no es en las escuelas. Yo cuando planteaba, ojo con este discurso fanático que está construyendo el kirchnerismo desde el 2008, los últimos 6 o 7 años de Cristina, porque en algún momento, cuando vos construís un discurso y un relato fanático, del otro lado te aparecen otros fanáticos. Y es lo que le pasó al kirchnerismo, y es lo que le pasa hoy al kirchnerismo también. Porque han aparecido fanáticos anti-kirchneristas, y muy fanáticos, muy fanáticos. Ahí veían en una escuela una fanática kirchnerista. Pero han aparecido, efectivamente, del otro lado, con una cuestión también, fanatismo, ¿qué significa? Anular al otro. Plantear que hay una grieta, que también lo plantea el kirchnerismo, una grieta moral, que cómo voy a plantearme con el otro y me va a reconocer algo el otro. Eso es amoral, reconocerle algo al otro. Si los otros son todos unos ladrones y saquearon al país. Curiosamente, es también lo que plantean en el kirchnerismo, ¿no? No es solamente ahora las causas de corrupción de Cristina, que obviamente tienen que investigarse en la justicia y tienen que ir a fondo, sino que también en el kirchnerismo plantean que Macri no solamente saqueó al país con el FMI y demás, sino que también se robó todo. Claramente, más allá de eso, el lugar para dirimir eso está en las urnas, y más en un país que tiene elecciones cada 2 años.
Y ahí es donde se tiene que dirimir y cualquiera puede pensar lo que quiera del otro. Yo creo que no es la forma de construcción política si después querés gestionar y hacer un país entre todos. Y de hecho, salvo que los que gestionaron en la última década, en las últimas 2 décadas, les haya ido bárbaro, y no fue el caso, porque en mi punto de vista es que fracasaron todos y siguen fracasando todos, es obvio que tenés que construir entre todos, tenés que tener consensos, diálogo y demás, y tener algunos mínimos puntos de acuerdo. Pero si no querés tenerlos, y si, como estamos contando en esta campaña electoral, querés ir a fondo de un lado y del otro, anda a fondo. Lo que no podés hacer es desde las escuelas, una docente no puede bajar línea de esa manera, es una locura. Porque otra docente fanática tal vez baja línea de otra manera, de la manera contraria. Y eso no está bien. Digamos, no es lo que uno tiene que transmitir en una escuela, donde tiene que transmitir formación, pensamiento. Está bien el debate, pero con ciertos márgenes. Ahora, uno piensa, si no tienen marcada la cancha de juego los dirigentes políticos, cuando discuten en público y se dicen cualquier cosa, bueno, es más difícil también marcar la cancha de juego a los chicos. Pero claramente los docentes no tienen que entrar en ese juego y obviamente esta docente tendrá que ser separada, suspendida, no sé, desde el punto de vista disciplinario, qué es lo que juega. Pero ojo cuando construís fanatismos y bajadas de línea. En todo caso, eso se resuelve en las urnas, no en las escuelas, pero lo que estábamos viendo ahí de la docente totalmente consustanciada con una idea y en cierto punto hasta dejando al chico en una situación compleja, ¿no? Planteándole, pero tu papá tiene 10.000 pesos para enviarte a un chico que seguramente el padre no tiene los 10.000 pesos para enviarlo en una escuela privada, y ni sé si quiere enviarlo, pero no tiene, en una situación compleja, digamos, donde terminás también denigrando a tu interlocutor. Digo esto porque ustedes ven todos los días, de un lado y del otro de la grieta, programas de televisión donde pontifican de un lado y del otro de la grieta. Y les va bárbaro. Así como también le va bien a estos dirigentes políticos, porque a todos les va bien a estos dirigentes políticos. Les va bien, al que le va mal es al país. Pero estos dirigentes políticos de un lado y del otro de la grieta, miren cómo sobreviven. Miren cómo a lo largo de los años, mientras van cada vez más degradando la calidad de vida de los argentinos, miren cómo están en el centro de la escena. ¿Han visto alguna renovación? Son los mismos. Hago un punto acá. Está la directora de escuelas de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Gracias por atendernos. Acuña, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Bueno, a ver, dos cosas. Ahora quería hablar del tema de las escuelas, la pandemia, lo que ha pasado con el tema del distanciamiento, la presencialidad. Pero bueno, no sé si hay una reflexión respecto a esto que hemos visto. Sí, la verdad que horrorizada como la mayoría de quienes vimos este video anoche cuando empezó a circular en las redes. Lo primero es decir que esa actitud no es de una docente, sino como dijiste vos recién, es de una fanática militante. Un docente sabe que en el aula se enseña a pensar, no se dice que tienen que pensar. Un docente sabe que hay una relación asimétrica entre los estudiantes y el docente, por eso la palabra del docente vale y construye en la cabeza de los estudiantes de distintas maneras, y por eso tenemos que enseñar a mirar y a cuestionar y a criticar y no tratar de transmitir lo que nosotros creemos que tiene que ser de la vida, digamos, y eso los docentes lo saben. Lo segundo, que pasan estas cosas, pero también pasan muchísimo más seguido las otras, ¿no? De los docentes que de verdad y con compromiso tratan de formar ciudadanos de forma integral. Lo tercero, que claramente se tienen que sancionar estas situaciones, tiene que haber una sanción. Nosotros en la ciudad lo hemos hecho en varias oportunidades, sancionar situaciones que no corresponden a la tarea docente, al rol, cuando deshonran el rol docente, y tenemos de los dos lados de la ventana, digamos, porque tenemos casos donde hemos sancionado a una docente que les hacía cantar la marcha peronista a los estudiantes en el recreo, y por otro lado tenemos sanciones a docentes que han hostigado a nietos de funcionarios kirchneristas. Entonces, en cualquiera de los casos, pasar la línea está mal. Es muy interesante eso que cuenta, Acuña, es muy interesante eso que cuenta, porque esto era lo otro que quería decir. Ojo que el fanatismo, que decía obviamente no es privilegio del kirchnerismo, sino también hay un fanatismo antikirchnerista.
Ojo que también ese fanatismo antikirchnerista hoy atraviesa toda la sociedad, no es de los sectores de clase media, media alta, como en algún momento lo imaginaba Cristina cuando en el primer y segundo gobierno, sobre todo el segundo gobierno a partir de la 125, decía, bueno, los fanáticos del otro lado son las élites. Ojo que yo creo que también ahí hay una responsabilidad del anterior gobierno y del expresidente, de Mauricio Macri. Ojo que ha calado hondo también. Obviamente también hay una responsabilidad de broncas de un lado y del otro por el fracaso económico del gobierno anterior y por la causa de corrupción y el fracaso también económico del gobierno de Cristina. Pero ojo que en todos los sectores sociales también hay un antikirchnerismo muy marcado, que se expresa con frases muy duras. Usted dice que también encontró alguna maestra hostigando a nietos de funcionarios kirchneristas. Y han sido sancionados, porque lo que está mal es llevar esto al aula, lo que está mal es no honrar la tarea docente y no cumplir con el rol docente, que es una tarea política, pero no es una tarea partidaria, porque la escuela, la educación es política y les enseñamos a los chicos a convivir en una sociedad donde hay política y ellos en distintos ámbitos de la vida van a hacer política, pero no les decimos cómo tienen que pensar ni los juzgamos por la manera de pensar y mucho menos por la familia a la que pertenecen, porque no tienen la responsabilidad nuestros hijos de lo que hacemos los padres, por supuesto, y las madres. Pero en esto, por eso hay algo que vos decías antes que me parece interesante, que es que tenemos que tratar que la grieta que está en la política y que, como vos decís, es funcional muchas veces a la política partidaria, en la escuela sea el lugar donde podamos encontrar los consensos. No sé si te acordás del año pasado, cuando empezamos a discutir la vuelta a la presencialidad, la necesidad de volver a abrir las escuelas, lo que nosotros decíamos de la ciudad es, nos pusimos de acuerdo en todos los demás puntos hasta acá. No puede ser que sea la educación el punto donde no nos ponemos de acuerdo, porque es el ámbito máximo donde debiéramos encontrar los consensos. Hay cosas básicas que como sociedad ya habíamos resuelto, que la presencialidad es obligatoria, que todos los chicos tienen derecho a la educación, que es responsabilidad de los adultos garantizar el ejercicio de ese derecho, que la escuela tiene que ser garantía de equidad para todos, entonces independientemente de la cuna que le haya tocado a los niños, a las niñas nacer, la escuela es la garantía de oportunidad. Y tenemos que volver a consensuar eso, tenemos que volver a recuperar esos puntos de encuentro, porque si no pasan estas cosas. Y además, estaba pensando, ¿no? Y viendo las imágenes de esta docente, tengo entendido que es una señora grande, de ya mucha experiencia, ¿no? Creo, a ver, chequeame la... 59 años. Estaba pensando que, bueno, estaba frente a una clase de colegio secundario público. Los chicos, no solamente hoy, los chicos están también muy contestatarios, porque había un chico que del otro lado le contestaba y demás, sino que la escrachan y obviamente ahora tendrá su procedimiento y demás. Pero si esta docente es tan apasionada y cree verdaderamente que ese es el problema de la Argentina y demás, tiene abiertas todas las unidades básicas o todos los grupos de militancia para militar en ese espacio político y después tratar de captar la mayor cantidad de votos para marcar, si se quiere, el rumbo desde el punto de vista de una democracia, el rumbo del país. Pero ese no es el lugar, la escuela. Es decir, perfectamente podría dedicarse a ser una buena docente, donde obviamente todos los docentes pueden tener su visión política y pueden ser muy vehementes también en esa visión que tienen, pero expresarla en un espacio de militancia política donde a los ciudadanos, en una esquina, repartiendo panfletos, lo que fuera, no en la escuela. Ahora, la pregunta es, ¿cómo abordan la historia reciente, teniendo en cuenta que la historia reciente, tanto el gobierno de los 12 años de kirchnerismo como los 4 años de gobierno de Macri, generan tantas pasiones? Yo en algún momento me sorprendió, había ido al museo el que está ahí en la aduana Taylor, atrás de la Casa Rosada, que ¿cómo se llamaba? Del Bicentenario. El Museo del Bicentenario, exactamente. Fui y había todo, en la época del gobierno de Cristina, había todo una exaltación de la figura de Néstor Kirchner y una denigración de todo el resto de la política. No digo de la dictadura porque ahí hay un consenso entre todos los sectores políticos de que es una dictadura, digamos, fue el quiebre institucional de la Argentina. Pero después había una denigración de Alfonsín, de Duhalde, de todo lo que no fuera kirchnerista en su momento, ¿no? Y había una exaltación, los zapatos de Kirchner. Y yo dije, ojo, porque en algún momento, si te aparece del otro lado un gobierno que conduce el país y que tiene también rasgos de fanatismo y demás, por ahí
te cambia y te pone todo lo contrario. Te pone, qué sé yo, los bolsos de López en un museo, en el Museo del Bicentenario. Por eso lo importante... ¿Cómo están abordando el tema en las escuelas, al menos en la ciudad de Buenos Aires, de la historia reciente que genera tanta grieta, tanta polarización en la sociedad? Mira, lo más interesante es que están cambiando mucho las formas de enseñar y las estrategias de enseñanza, porque los que están cambiando son los chicos y porque la información que tenemos hoy a punta del dedo en los teléfonos es distinta a como pasaba antes. Entonces hoy dejamos de informar dando datos, de formar dando datos, sino que empezamos a formar, y esto pasa en las secundarias del futuro, que es una forma que estamos implementando, una estrategia pedagógica que estamos implementando en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, donde formamos por competencias. Entonces los chicos lo que tienen que poder hacer no es conocer la información, sino entender en base a esa información cómo resolver problemas, por ejemplo. No te sirve saber los datos de cada presidencia, cuándo fue presidente quién, porque eso lo tenés en un teléfono, lo buscas en un segundo. Lo que te sirve entender es cómo eso fue cambiando o generando distintas estrategias de desarrollo político o económico, por ejemplo. No te sirve saber de memoria los ríos de Europa si no sabes qué está pasando con el Brexit. Entonces, lo que se apunta es a que los chicos tengan, con la información enorme que hay en todos los medios hoy, en términos de Internet y todo el acceso que se tiene, que puedan analizar las situaciones, resolver problemas, comunicar. Digo, hoy se trabaja más por competencias, porque también esa es una forma de creer más en la cabeza de los chicos. Si uno cree que los chicos pueden, lo que no tiene que hacer es darle información solamente, sino que tiene que ayudar a procesarla, a elegir bien. Por ejemplo, buscar en Internet, cuando buscamos información, saber cuáles son las fuentes confiables, cómo contrastar la información. Digo concretamente, la historia reciente, no sé, pongo el caso del gobierno anterior, que fueron 4 años. Ahí hay 2 relatos, obviamente. El relato del expresidente que dice, yo traté de transformar la Argentina y no me salió, no me dejaron los sindicatos. El relato del kirchnerismo, vinieron a saquear el país. Ahora, el resultado objetivo es que fue un gobierno que tuvo 3 años de recesión, 2 últimos años de 50% de inflación y demás. ¿Qué es lo que se le transmite a los estudiantes respecto, digo, a esa parte de historia? Lo mismo haría con el ministro de la provincia respecto a los 12 años de kirchnerismo. Es que esta es la parte que nos toca a nosotros más reciente, pero la verdad que no es distinto a cómo se enseña una historia un poquitito anterior, no es distinto a cómo se enseña el peronismo. Digo, enseñamos dando información, dando bibliografía y relatos que son objetivos, que pueden ir contando distintas secuencias, y podemos también, en muchos casos, dar información, relatos de esta historia desde distintos puntos de vista, pero para que los chicos saquen sus conclusiones. Perfecto. Lo que no se da son las conclusiones. Se pueden dar distintos documentos con información diferente y perspectivas distintas de quien está a favor del kirchnerismo, quien está en contra del kirchnerismo, quien está a favor del macrismo, contra el macrismo, pero las conclusiones las tienen que sacar los estudiantes. Lo que hace un docente es poner la información a disposición para que el análisis crítico lo puedan hacer los estudiantes. Bien, le hago la última muy breve respecto a la presencialidad en las aulas en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad eliminó las burbujas dentro de las aulas. Ahora cada aula es una burbuja, digamos, ¿no? Para que pueda volver la presencialidad plena. Tengo entendido, ahora vamos a contar que en la provincia de Buenos Aires están reduciendo el distanciamiento para que entren más chicos en las aulas y pueda haber más presencialidad. Hoy la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires es igual que la que había prepandemia. Exactamente. Desde el nivel inicial hasta el nivel superior, terciario e incluso universitario, estamos recuperando la presencialidad total. Todo lo que es educación obligatoria tienen la jornada completa, incluso con comedor. Todos los chicos están en las aulas. Recién estaba mirando un informe de presentismo. Tenemos presentismos superiores a lo que eran en el 2019. Y esto te habla de la necesidad de los chicos de estar en la escuela, de verse con sus compañeros y de las familias de confiar en el proceso. Nosotros tenemos un nuevo protocolo, no es que eliminamos el protocolo ni las medidas de cuidado, tenemos un nuevo protocolo que va acorde a la situación sanitaria y epidemiológica actual, donde tenemos burbujas que, como vos bien decías, son el aula, pero que no se cruzan con las otras burbujas. Si hay 2 cuartos grados en una escuela, entre ellos no se cruzan ni en el comedor, ni en el recreo, ni en el momento de entrada y salida. Hay ventilación en todas las aulas, hemos comprado purificadores para aquellas aulas que no tenían la ventilación adecuada, se sigue tomando la temperatura, el uso de barbijo es obligatorio y estamos manteniendo y aumentando los espacios para todo lo que tiene que ver con testeos preventivos.
Y en la Ciudad de Buenos Aires hay centros de testeo preventivos para estudiantes a partir de los 6 años también, que es la manera más eficaz que hemos comprobado para parar la reproducción del virus. Soledad Acuña, gracias, muy amable. Como siempre, Gracias. ahí estaba la ministra de Educación o la directora de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está pasando con el mercado cambiario en esta hora? Bueno, un mercado que está en lo que es el mercado paralelo, el blue, 181,50, 50 centavos debajo del cierre de ayer, en tanto en el contado con liqui, 172 pesos, esto es 3 pesos arriba del cierre de ayer, pero en el mismo valor que a esta hora, es lo que suele ocurrir, un dólar que en el mercado alternativo justamente se va... Ese es el dólar contado con liquidación, no le pongamos más dólar libre, porque está cada vez más regulado, es el dólar contado con liquidación, el dólar de dolarización de las empresas y de los inversores en el sistema financiero, 172. Porque uno puede decir, más libre es el dólar blue, digamos, Claro. porque ese sí que no tiene ningún tipo de regulación, está en 181,50. Y un Banco Central que está interviniendo justamente, con lo cual dentro de un rato, un par de horas, lo veremos abajo de los 172. Bien, a ver, rápidamente, ¿qué está pasando con las vacunas? Miren estos datos del contador Martín Barrionuevo. Es muy interesante siempre la información que procesa en base a la página. Después vamos a mostrar la página del Ministerio de Salud, la que venimos mostrando en los últimos días, online. Ahora vamos a ver cuántos hay vacunados y demás. Fíjense, es muy interesante esto. Nosotros venimos contando que acá la clave es, por ahora, dicen los expertos, vacunar mayores de 50 años. Faltan 1.700.000 personas mayores de 50 hasta 59 años con segundas dosis. Está faltando eso para llegar a cubrir el 85%. Y están faltando 1.300.000 personas mayores de 60, le están faltando la segunda dosis. Es decir, que en total hay 3 millones de personas que le están faltando las segundas dosis. Lo que es interesante, que es un poco lo que contábamos ayer, de qué le está pasando al gobierno, ya hay 50 millones de vacunas en la Argentina. Este es el último dato de cuántas vacunas se han recibido. 50.438.000 vacunas en la Argentina. Ahora, fíjense las vacunas recibidas y cuál es el problema hoy respecto a las recibidas y las aplicadas. Se recibieron 50 millones de vacunas, se han aplicado más de 40 millones de vacunas. Esto es lo que se ha recibido, están ingresando mucho en los últimos días, con lo cual, más allá de las distribuidas, contamos que había alrededor de 5 millones de distribuidas todavía no aplicadas. Hay 5 millones más que también están en stock, pero las que están sin aplicar, fíjense, las que están sin aplicar, y hay muchas vacunas, son Sinopharm, hay casi 6 millones que son las que para aplicar de Sinopharm, y de hecho están aplicando mucha segunda dosis Sinopharm, a los que le aplicaron primeras dosis Sinopharm, le están aplicando segunda dosis Sinopharm. Por ahora Sinopharm no sirve como segunda dosis de otra vacuna, entonces el principal stock lo tienen acá en Sinopharm. Después tienen 1.200.000 vacunas de Sputnik 1, pero no hay mucha demanda ya de gente que quiera la primera vacuna, por eso están liberando y tratando de ir a buscar. Y el problema principal es que hay poquísimo, casi nada, de AstraZeneca, que te puede servir como segunda vacuna de Sputnik o de AstraZeneca. Pero hay muy poquita de AstraZeneca, hay 200.000 vacunas de AstraZeneca en stock, no hay nada. Ese es el problema. Están esperando que entre ahora las vacunas de AstraZeneca. Y hay segundas dosis de Sputnik de 500.000 también, te sirven para 2 días de vacunación. Ese es el problema principal. Y después hay casi 2 millones todavía de Moderna. Lo que sucede con Moderna es que estás aplicando segundas dosis de Moderna para Sputnik, y tengo entendido que también para algunas AstraZeneca que hacían también con Moderna, Sputnik seguro. Pero el problema es que tenés que guardar un stock de 1.800.000 vacunas de Moderna para vacunar a los chicos que habías previsto con comorbilidades menores de 18 años. Hasta ahora se han vacunado creo que 300.000 o 400.000, pero previeron que eran 900.000, tienen que guardar el stock por las dudas de que aparezcan esos chicos y que les apliquen la primera y segunda dosis. En síntesis, están llegando muchas vacunas a la Argentina, y se está vacunando a un ritmo mucho más rápido, por eso todo esto va subiendo todo el tiempo, está superando ya el 60% largo, mayores de 50 años vacunados con 2 dosis, pero el cuello de botella principal que hay acá es que las vacunas que tenés en disponibilidad, muchas son Sinopharm, con esas se está apurando las segundas dosis de lo que se aplicaron
se aplicaron una cantidad muy importante de Sinopharm, primeras dosis, 8.300.000, todavía te quedan 5.900.000 sin aplicado, o sea que podés ir dando segundas dosis de Sinopharm. También estás dando algo de segundas dosis de Sputnik 2, pero hay muy poquito, no te queda casi nada de AstraZeneca, tienen que entrar urgentemente. Y la clave es, bueno, lo que te llegue de AstraZeneca para vacunar. Más allá de lo que puedas usar también de Moderna. Digo, si se quiere apurar fuertemente la vacunación en segundas dosis. Está el doctor Pablo Escapelato, que es infectólogo del Hospital Santoianni. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Por favor, un gusto. Doctor, bueno, ¿cómo viene? El ritmo de vacunación ha acelerado fuerte. Está arriba de los 2 millones de dosis aplicadas por semana, pero ¿cómo está viendo esa progresión en las próximas semanas? Porque también al mismo tiempo, cada vez que contamos esto, hay mucha gente que nos escribe al programa y dice, a mí me dieron ya la primera de AstraZeneca y pasaron largamente las 8 semanas, o me dieron la primera de Sputnik y tengo 60 y pico de años y pasó largamente las 8 semanas. Bueno, ¿qué está pasando? Es un poco esto que contaba respecto a que hay vacuna, pero bueno, no son justamente las segundas dosis que se pueden aplicar. Sí, la verdad es que, bueno, estamos empezando a tener disponibilidad de vacunas, estamos empezando a tener, afortunadamente, otro problema. Digo, afortunadamente porque la situación que teníamos previamente era que nos faltaba la vacuna, digamos. Empezamos a tener otro desafío, que es el de hacer que la población se vacune y hacer que el sistema funcione razonablemente para vacunar rápidamente a la gente. Entonces, yo estaba escuchando toda la presentación que hacía y la verdad es que quisiera de algún modo transmitir un mensaje por esto de tengo esta y me voy a dar la otra y me puedo dar la demás aquí o no. La verdad es que claramente la vacunación ha mostrado disminuir el impacto de la enfermedad. Hoy estaba hablando con uno de los jefes de la terapia intensiva de acá del hospital y me decía, mira, la verdad es que no tenemos gente, no recuerdo tener últimamente gente internada que haya recibido vacunas. Es decir, los que se están internando, que afortunadamente son cada vez menos, son gente que no ha recibido vacuna o que la ha recibido de modo incompleto. Así que, por sobre todas las cosas, yo quisiera transmitir ese mensaje, casi como eso, un mensaje más que como un análisis. Tratemos de ver la forma en la que cada uno nos vacunamos, tratando de prescindir del análisis de si debo darme la vacuna A o debo darme la vacuna J. Digamos, el Ministerio de Salud ya pensó para cada uno de nosotros qué vacuna es la mejor que nos tocaría en este momento. Tratemos de hacer todos nuestros esfuerzos para llegar a esa vacuna. Y en este punto es esperar el llamado o acercarnos a preguntar o preguntar en la aplicación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso hoy estaba escuchando y esto también es es poco técnico lo que estoy diciendo, pero hoy estaba escuchando en la radio la experiencia de gente que había preguntado y tras la pregunta se los había preguntado al robot del gobierno de la ciudad y tras la pregunta habían sido convocados. Así que me parece que, digamos, las formas tratemos de agilizarlas, tratemos de ser ingeniosos, pero por sobre todas las cosas quisiera aventar cualquier tipo de duda respecto a tenemos que vacunarnos. Está claro, doctor, y lo venimos diciendo, ¿no? En provincia de Buenos Aires está liberada la primera dosis, va quedando menos gente, pues están llegando a niveles de cobertura muy altos de primera dosis, estaba contando mayores de 50 años, 85% tiene primera dosis. Pero si no hay en un vacunatorio, ahí te van diciendo en otro lugar, en otro distrito y demás, hay liberada para mayores de 18 años. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, vamos a hablarlo con algún funcionario de la ciudad, no están con stock, con lo cual no están liberando primeras dosis, pero si uno va a un vacunatorio, ha ocurrido casos acá que han contado, enseguida le hacen el trámite para que a los 2 o 3 días con un turno puedan darse primeras dosis. Y estamos mostrando que no hay problema con primeras dosis, que no hay disponibilidad. De hecho, hay una cantidad muy grande de Sinopharm que pueden funcionar como primeras dosis. El tema de Sinopharm, que tiene una disponibilidad importante, es la única que hasta ahora no se ha autorizado como segunda dosis de otra vacuna, ya sea Sputnik o AstraZeneca. Eso es así, efectivamente. Todavía no tenemos datos que nos permitan
utilizar esta vacuna en lo que se denominan esquemas heterólogos, que son esquemas en los que se vacunan distintas ingenierías, se combinan distintas ingenierías de la vacuna. Todavía no tenemos datos que nos permitan hacerlo. Pero sí las otras, digamos, si hubiera más AstraZeneca se podría apurar muchísimo la segunda dosis de tanto de los que se aplicaron en Sputnik, obviamente que lo que están esperando AstraZeneca. Sí, yo igualmente trataría de ser cauto o prudente o hasta esperanzador en el mensaje a transmitir en esto, porque la verdad es que lo que estamos viendo es cómo se está acelerando rápidamente la vacunación, así que todos estamos ansiosos por recibirla, pero claramente uno se sienta a ver los números y cómo va evolucionando, y me parece que 2 días antes o 3 días después la vacuna está llegando a toda la gente que nos interesa que se vacune. Insisto, el esfuerzo del Estado tiene que estar en tratar de agilizarlo lo más posible, pero me parece que nuestra misión o mi función como trabajador de la salud en este punto es tratar de mostrar esa realidad que efectivamente estamos viendo. Doctor, gracias, sí, muy amable. El doctor Pablo Escapelato, infectólogo del Hospital Santoianni. Está Jorge Macri, el intendente de Vicente López. Gracias, Macri, por atendernos, muy amable. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están? A ver, habíamos arrancado el programa respecto a que la estrategia de la oposición había sido liderada en un momento por Larreta, que decía yo armo todo, lo llevo al Colorado, a la provincia, la traigo a Vidal, la pongo en la ciudad, yo voy con el discurso moderado a buscar todos los votos, y lo fueron a buscar ahora a Macri preocupados por la salida de los votos por derecha. ¿Es un poco así el esquema de lo que le está pasando hoy a Juntos por el Cambio? No, yo no lo veo de la misma manera. Puede ser una lectura, nunca me peleo con las ideas de otros. Puede ser una lectura. Yo sinceramente creo que todos los que somos parte de Juntos por el Cambio tenemos algo para aportar. Hemos dejado de ser un espacio político donde hay una única figura preponderante que representa el todo. Somos un espacio político con muchos liderazgos, con muchos perfiles, hasta con matices. Y me parece que en una campaña donde sentimos que hay tanto en juego, todos tenemos algo para aportar, y yo lo plantearía al revés. Qué bueno que alguien que no está en campaña, me pasa si quieren a mí, o sea que no se está jugando la propia en una candidatura personal, tenga ganas de hacer un aporte. En este caso estaríamos hablando de Mauricio o de Patricia, que está recorriendo muchos lugares del país, o a mí me toca ir a apoyar y a reforzar candidatos, aunque no estoy en la boleta. Eso demuestra un espacio político que ha crecido, y que tiene distintas figuras para hacer aportes en distintas realidades, en distintos temas. A mí me parece que es bueno, que es sano, todo en el marco, de nuevo, de un objetivo grande, que es sostener la unidad de un espacio político que perdió, pero que permanece unido, y donde, por ejemplo, la UCR ha dado un paso adelante con figuras también que tienen su propio peso, su relevancia, porque parece que si no toda la discusión estaría subsumida al PRO, y en realidad la verdad es que hoy hay figuras de distintos lugares, así como en la ciudad está también tomando una preponderancia importante el rol de López Murphy. Me parece que es interesante la propuesta electoral que le estamos dando a la sociedad. A ver, Carlos. Sí, respecto a eso, están en este momento entre López Murphy y Vidal con ciertas tensiones. López Murphy le pide, casi que le suplica a Vidal que quiere debatir. En ese contexto, usted, Jorge, salió a bancar muy claramente a López Murphy en medio de esas tensiones. ¿Usted cree que deberían debatir? ¿Con quién se siente más cómodo? ¿Con López Murphy o con Vidal? Si tuviese que votar en la ciudad. No, yo primero no voto en la ciudad. Sí. Pero digo, llama la atención en la ciudad. Sí. Espera que yo respondo siempre, yo no me escapo nunca. No, más o menos. Decime qué cosa no te he respondido y te la respondo. Sí. Ahí voy directo poniéndola en concepto, digamos. Primero, no voto en la ciudad. No es que salía a bancarlo a López Murphy, la verdad que lo conozco a Ricardo hace mucho tiempo. Yo empecé en política en provincia de Buenos Aires con él, y me parece un aporte interesante para la ciudad, para la elección, y además una persona de bien, que conmigo ha sido muy generosa, y que esa persona que vimos subido en Bondi es genuinamente él. Eso es él. Digo, si querés eso, si eso es bancarlo,
sí, lo recontrabanco porque me parece una persona de bien. Si votara en ciudad, haría lo mismo que hago en provincia, votaría por nuestros candidatos, los del PRO. O sea, yo en septiembre voy a votar por Diego, pero por suerte me voy a dar el gusto en noviembre de votar por Diego y Facundo, o Facundo y Diego, como salga la paso, porque van a estar juntos en la boleta. Así que... A ver, respecto a eso, Macri, sí. Claro, algunos dicen, bueno, después de todo no hay que preocuparse mucho por estas pasos, porque si Diego, como lo llama usted, o el Colo, como es el eslogan de campaña, no hace tan buena elección y Manes sale fortalecido, después toda la boleta va a ser fuerte. Junta. Claro, en noviembre. Y lo mismo, si Vidal saca abajo de, no sé, 30 puntos en la ciudad y López Murphy saca más de 10 puntos en la ciudad, que sería una gran elección para él, no importa porque en noviembre van a apostar a sacar más de 50 en la ciudad, por decir algo. Pero ojo que otros dicen, ojo que si no le va bien al Colo en la provincia o a Vidal en la ciudad, no solamente quedan debilitados el Colo y Vidal, sino el propio Larreta, que es el que hizo ese armado. No lo sé, yo lo que sé es que yo tengo un gran objetivo. Mi objetivo es que le ganemos al kirchnerismo en la mayor cantidad de lugares posibles, porque el país al que el kirchnerismo me quiere llevar a mí no me gusta. Y entonces mi objetivo es ese. La gente decide en el marco de una paso que ya está planteada. Yo la hubiera evitado, ustedes ya saben cuál fue mi propuesta, tratar de buscar una lista de unidad, la hubiera evitado, pero una paso que está planteada ahora decide la gente. Y la gente decidirá por quien mejor o más le guste, pero todos nosotros, los que estamos en el marco de este espacio político, tenemos que cuidar un bien común, un bien general, que es la unidad del espacio, la coherencia, no confrontar y tener en claro que la contienda relevante, la importante, la más grande, no es quién gana entre nosotros, sino que juntos le ganemos al kirchnerismo. Y yo trato de cuidar eso, me parece que ese es el bien común por encima del posicionamiento del PRO versus UCR o peronismo versus la coalición o Vidal, López Murphy o Facundo Manes, Diego Santilli. Hay un todo que es lo que representamos, que hay que protegerlo y cuidarlo. Y eso se trabaja todos los días, no hay una unidad y un trabajo perfecto después del 12 si no lo empezamos a cuidar desde hoy. Yo trato de cuidar eso. Sí. ¿Cómo quedaron? Porque fue muy... Antes de definirse cómo iba a ser la competencia dentro de las PASO, fueron hasta último momento, que no me bajo, que yo no me bajo, que yo voy a la interna. Después de semejante tensión y tirantez, ¿cómo quedan esos vínculos dentro del espacio, Jorge? Mira, yo sigo pensando lo mismo que pensaba. Yo no cambié de idea, pero y sigo creyendo que hubiera sido mejor evitar una contienda. También por eso decidí no competir, porque ofrecerle 3 candidatos a nuestros electores en provincia me parecía un exceso. Pero también entiendo, yo creo que uno defiende ideas y sostiene posturas dentro de un espacio político y a veces no lográs convencer a todos. Y eso no hace que yo me enoje, me vaya del espacio, porque si no, estaría haciendo lo mismo que le critico al kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo, viste, si no te imponen una idea, parece que sos, ganaste o perdiste. Yo defendí mis ideas, no logré convencer a la mayoría, se impuso otra postura, que fue que Diego fuera también candidato en provincia. No en contra mío, yo podía competir, pero a mí me pareció un exceso también agregar otro candidato, y punto, yo doy vuelta a la página y miro para adelante. No pierdo de vista lo grande. Brevemente, usted dice, yo no estoy de acuerdo y quiero que le ganemos al kirchnerismo, no estoy de acuerdo con el país al cual el kirchnerismo quiere llevarnos. Sí. ¿Cuál es ese país? Porque su primo dice, Argentina va a Venezuela. Ese es el discurso de su primo. Yo ya he analizado, digamos, que Argentina, en todo caso, va siempre a crisis argentina, pero su primo dice, si gana el kirchnerismo acá, se quedan con todo, van al autoritarismo o van a Venezuela. Yo no usaría el ejemplo de otro país, aunque entiendo por qué se usa, pero yo te diría que a mí me gusta un país donde se festeje el éxito de los privados. Un país que vuelva a buscar tener gente a la que le vaya bien, que sea exitosa. Yo creo que el kirchnerismo no festeja eso. Yo creo que cuando el kirchnerismo ve un sector privado al que le va bien,
va a ver cómo le saca más plata, cómo recauda más e impidiéndole que se desarrolle. A mí no me gusta un país, ese país que plantea el kirchnerismo es un país dividido, con mucha crispación y con un doble estándar, digamos. Ahí lo vemos al presidente, lo veíamos en una imagen, un país donde hay reglas para todos nosotros y reglas para ellos. El DNU y el festejo en Olivos, las vacunas, el pensamiento único. Ese país a mí no me gusta. No sé si ese país es Venezuela o no es Venezuela. Esa Argentina a mí no me gusta. Un país donde, por ejemplo, en plena pandemia, el 931, ustedes saben que es el formulario que se presenta para el pago de haberes, cargas sociales, etcétera. Todos los que se endeudaron en pandemia la AFIP le cobró 70% de interés. Ese país atenta contra la generación de empleo. Y un país donde se han creado casi una vez por semana, se ha propuesto un aumento de impuestos, es un país que impide la generación de empleo. Y sin empleo nuevo en el sector privado, no hay salida de la pobreza. Ese país que me plantea el kirchnerismo no me gusta. Jorge Macri, gracias, muy amable, la seguimos en otro momento. Ahí estaba el intendente de Vicente López, Jorge Macri. Vamos volando a la tanda, después vas a hablar del Pata Medina y algunas amenazas que ha hecho el sindicalista de la construcción, ¿no? Que creo que está preso, con prisión domiciliaria, ahora vamos a contar. Y también cómo han salido, después de, obviamente, el Olivos Gate, han salido más funcionarios del gobierno, del kirchnerismo, a tratar de apuntalar al presidente, la imagen del presidente, a tratar de fortalecerlo. Creo que Alberto Fernández nunca tuvo tanto apoyo dentro de la coalición oficialista como ha tenido en las últimas semanas después de la foto de Olivos. Tanda, consejo. Atención, Guzmán, en el Congreso hoy para explicar el tema de FMI. Sí, va a ser muy interesante porque en modo campaña el ministro de Economía, en un rato, a partir de las 3 de la tarde, nos están esperando ahí en el Senado, en la Comisión Bilateral de la Deuda, donde habrá, por un lado, dos cuestiones. Una, que se puede decir el contexto que va a recibir a Guzmán, ahí los cruces que hubo en los últimos días entre el gobierno y la oposición por el tema de la deuda. A ver, ¿quién endeudó más? Si Macri o ahora Alberto Fernández. Bueno, ese es el contexto, digamos, y le va a dar color seguramente a estos cruces, porque allí va a haber el diputado Laspina de Juntos por el Cambio, va a estar ahí también Lustó como senador, o sea, economista, Heller del otro lado, va a estar Fernanda Vallejos también por el Frente de Todos. Seguramente ahí va a haber un nuevo round de esta contienda. Pero de fondo, Maxi, lo que vos decías, ¿dará alguna pista de cómo está la negociación entre el gobierno y el FMI Guzmán? Porque eso le van a preguntar seguro. Porque hoy Guzmán ya habló en 2 oportunidades, en ninguna le hicieron preguntas, dio su discurso. En ese discurso dijo, por ejemplo, que la proyección de crecimiento para este año, en vez de ser del 7%, va a ser del 8%, algo que había adelantado Culfas. Sí. Y te digo, puertas adentro... Pero no se va a recuperar la caída del año pasado, que fue el 9,9%. Puertas adentro, Maxi, en el gobierno dicen que puede ser superior al 8%, incluso algunos dicen va a ser del 9%, ni así se va a recuperar todo, pero bueno, va a ser muy interesante verlo Guzmán esta tarde y en el Senado. Un ratito explicamos qué pasa con los créditos a tasa cero para monotributistas, son esos créditos a tasa cero. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián. Hay mucho revuelo en Estados Unidos, conmoción en algunos ámbitos por lo que está ocurriendo en Kabul, por los atentados en Kabul, que obviamente han puesto en alerta al gobierno de los Estados Unidos y al propio Biden. Adrián. Así es, Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. Es caótica la situación en Kabul, en Afganistán, y es caótica la información, cómo está llegando aquí. Realmente cuesta mucho saber exactamente qué es lo que pasó. El Pentágono y la Casa Blanca están postergando cada media hora la conferencia de prensa que tenían prevista para hace 3 horas y 10 minutos. Sin embargo, hasta ahora no se sabe exactamente qué es lo que pasó. Las grandes cadenas hablan de 52 heridos tras 2 atentados cerca del aeropuerto de Kabul. 2 atentados diferentes, habrían sido 2 atentados suicidas, uno de ellos confirmado que fue un coche bomba, pero no hay más información al respecto.
El Pentágono acaba de decir que hubo varios muertos y heridos, aunque lo dijo de una manera global. Habla de varias víctimas. Sin embargo, la cadena Fox News, hasta ahora, por lo que he podido recabar, es la única que está dando alguna precisión más. Citando oficiales del Pentágono, dicen que en este atentado murieron 4 Marines, 4 miembros de las Fuerzas Armadas de élite de los Estados Unidos, y fueron heridos otros 3. Y que en total murieron 13 personas. Esa es la cifra que se está manejando de nivel extraoficial, y decimos extraoficial porque las fuentes son talibanes, o sea, son miembros del nuevo gobierno que todavía no está formado, de hecho, lo que acentúa todavía más el caos que existe acá. Respecto de la culpabilidad o respecto de la autoría de los atentados, hasta ahora todo parece indicar, según el propio Pentágono, de la rama del Estado Islámico, conocida como ISIS-K o ISIS o Estado Islámico de la provincia de Khorasan, de Irak, que ya hacía días venía amenazando con atentar contra esta nueva formación talibana que quiere justamente tomar el gobierno, quiere formar gobierno allá en Afganistán, y desplazar a las fuerzas de ocupación que ya estuvieron haciendo una rapidísima evacuación. Cerca de 80.000 personas han evacuado a distintos países a través del aeropuerto de Kabul, ¿no? En ese caos fue justamente donde se produce estos 2 atentados, sabiendo que iba a haber gran acumulación de gente en la puerta, en una de las 3 puertas del aeropuerto, y en un hotel cercano. Bien, Adrián, entonces, por ahora lo que tenemos es eso. Sí. Brevemente, se espera la palabra de Biden. Obviamente, vos estás contando que estos atentados son probablemente del ISIS en contra del nuevo gobierno talibán, que está esperando la salida la semana que viene, el 31 de agosto, de las fuerzas norteamericanas. Bueno, ¿se espera la palabra de Biden y alguna novedad respecto a si se va a retirar a Estados Unidos definitivamente ahora el 31 de agosto o se van a quedar algún tiempo más? Mira, se espera la palabra de Biden, sí, pero hasta ahora ni siquiera tenemos la palabra de otra persona del Pentágono que no sea el secretario de prensa, el vocero John Kirby, que sigue siendo una palabra menor. Se esperaba que hablara el vocero de Biden, la vocera de Biden directamente, o el propio Biden. Todavía no sabemos nada, pero sí, ya dan casi por descartado, ¿no? Ya descartan que Biden pueda retirar las últimas tropas el martes próximo, el 31 de agosto, porque realmente la situación se ha vuelto caótica y hay muchísimas críticas aquí en Estados Unidos, empezando por la oposición, ¿no? Por la oposición republicana. Adrián Salca, gracias, como siempre, impecable desde Estados Unidos. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvemos hablamos de los créditos tasa cero para monotributistas, si efectivamente van a estar, cuánto de estos créditos va a haber disponible y quiénes pueden acceder. Tanda, ya volvemos. A ver, rápidamente, ya vamos con el monotributo, el crédito para monotributistas a tasa cero, a ver cómo es, lo vamos a explicar antes de irnos. Está Acel Sánchez en Madrid, en España. Acel, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Hola, ¿qué tal, Maxi? Muchas gracias a vosotros. Acel, hay muchas dudas respecto a quién puede ingresar hoy a España. ¿Los argentinos podemos viajar a España? ¿En qué condiciones? Bueno, a partir del día 24 de agosto se puede viajar a España, no hay cuarentena para los argentinos, pero tiene que ser que vengáis vacunados con algunas de las dosis que están aprobadas en Europa. Si no se tiene esa vacunación, solo se puede entrar como si fueseis ciudadanos europeos. O sea que con AstraZeneca se puede entrar, por ahora con Sputnik y Sinopharm no. No, no se podría entrar con esa, solo con las 6 vacunas aprobadas por la Unión Europea, y en España estamos a la espera de que el gobierno de Pedro Sánchez diga si se puede entrar con la combinación de varias dosis de la vacuna. Si, por ejemplo, alguien tiene puesta la de la Sputnik y AstraZeneca, estamos a la espera de que se sepa si esa combinación valdría. De momento no se puede, pero se tiene que pronunciar el gobierno de España. Pero no entiendo, si uno no está vacunado, ¿puede entrar y tiene que hacer cuarentena o directamente no puede entrar? Si no tiene permiso de residencia, si no tiene pasaporte europeo, no puede entrar. Como turista solo se puede entrar vacunado. O sea que por ahora con 2 dosis de Sputnik no se puede entrar.
No, no se puede entrar. Está bien. Y con la combinación estamos a la espera de que se sepa. Claro, bueno, un poco lo que va también a determinar la Argentina cuando abra la frontera, todavía están cerradas para extranjeros, va a exigir el tema de 2 dosis de vacunación. Lo que pasa es que Argentina va a exigir la vacuna, toda la vacuna, incluida la que están acá en la Argentina. ¿Cómo está la situación ahora en España? ¿Ya han pasado la cepa Delta? ¿En qué situación están? Bueno, pues la cepa Delta está cogiendo cada vez más fuerza aquí en España. Estamos bajando de esa quinta ola que empezamos a pasar a principios de verano. Estamos en 8.000 casos y 160 muertos al día, que van subiendo un poquito los muertos. La incidencia acumulada también es cierto que va bajando, que se va viendo cómo esa segunda ola se va aplanando, pero las UCIs están un poco también saturadas. Aquí en Madrid están ya en alto riesgo de saturación los hospitales. Si seguimos con restricciones en algunas comunidades, con toques de queda, aquí en Madrid, por ejemplo, no hay restricciones, solo en el ocio, que afuera sí que se puede estar al 100%, pero en el interior de los locales está restringida al 75%. En Madrid no hay toque de queda, pero en Valencia sí, por ejemplo, que a la 1 de la noche ya no se puede salir a la calle. O sea que pese a la vacunación, ¿qué cobertura tienen en vacunación en España? Pues en España ahora mismo estamos en el 67%. El gobierno quería haber llegado ya a estas fechas con el 70% de vacunados, pero estamos en un 67%, que son como unos 31 millones de personas vacunadas con las 2 dosis. Con las 2 dosis, con una dosis sí que se llega a ese 70%. Hay como un 35 millones de personas vacunadas. Ahora, claro, impresionante, porque más del 60% de la población vacunada con 2 dosis y aún así están teniendo, bueno, muchos casos y lo que contabas, cierta preocupación y restricciones en algunas ciudades. Sí. Claro, se está también a la espera de que el gobierno se pronuncie sobre la tercera dosis, que parece ser que la semana que viene va a haber una respuesta y esa dosis se administraría a las personas de riesgo y a los inmunodeprimidos, porque a pesar de la vacunación no deja de haber casos, sobre todo en la gente joven, que también curiosamente es los que menos se están vacunando. Está puesto el foco en las personas de 40 años y también en los de 29 a 30. Ya se ha empezado a vacunar en toda España a los mayores de 12 años. Acel, gracias, siempre impecable Acel Sánchez desde Madrid. Bueno, rápidamente, tenemos 2 minutos el tema créditos a tasa cero para monotributistas. Bueno, a partir de hoy, entonces, estos créditos a tasa cero vuelven a partir de hoy y desde la página de la AFIP. Hay que meterse en la página de la AFIP y allí, digamos, el monotributista que, digamos, califica para estos créditos, le aparece un cartel donde dice usted tiene disponible tanto dinero, vamos a explicar cuánto, esto es justamente para sacar ese crédito a tasa cero. ¿Cuánto de disponible? Bueno, hasta 150.000 pesos, pero depende de la categoría. La categoría A hasta 90.000 pesos, la B hasta 120.000 pesos y a partir de la C y el resto de las categorías, ahí sí, el tope de 150.000 pesos. Para devolverlo, los primeros 6 meses son 6 meses de gracia, con lo cual un crédito que es tomado ahora recién empieza a pagarse el año que viene en 12 cuotas, con lo cual el financiamiento a tasa cero son de 18 meses. Es digamos, con una inflación que está del 50% electoral. Es un regalo electoral. Claramente tomar un crédito, decías a partir de la categoría C de monotributo, son 150.000 pesos sí, a tasa cero 18 meses, porque tenés 6 meses de gracia, no pagás y después pagás cuota fija 12 meses, es un regalo total. Quien pueda acceder, obviamente, para tirarse de palomita para poder acceder a ese crédito. ¿Dónde se gestiona? En la página de la AFIP, uno entra en la AFIP, el monotributista que califica, le aparece un cartel que tiene disponible hasta el monto que estamos comentando. El dinero, a diferencia del año pasado, se acredita de una sola vez en la tarjeta de crédito. El año pasado eran en 3 cuotas, esta vez de una sola vez. Podrán sacarlo la gente que ya se haya endeudado el año pasado. Si está en mora, la parte que quedó en mora se va a utilizar justamente para ponerse al día, parte del crédito. Es decir, si uno tiene en rojo la tarjeta de crédito, viene pagando todo el tiempo el mínimo y demás, igualmente puede acceder al crédito para cancelar esa deuda con la tarjeta de crédito. Sí, ahora vamos... súper conveniente, porque claro, esa deuda con la tarjeta de crédito es a tasas 70% costo financiero total. Acá te están